Hola, en este video vamos a resolver la actividad 5 de la unidad 1 que corresponde al material de estadística 1, ciclo básico a distancia. El enunciado es el que se presenta a continuación, que dice lo siguiente. El gerente de ventas de La Favorita desea lanzar una campaña de promociones para lograr que los consumidores acudan con mayor frecuencia a su negocio. Para obtener información, preguntó a 25 consumidores mientras esperaban en la caja para abonar. ¿Cuántas veces concurrió a este negocio en el último mes? Para un día en particular obtuvo las siguientes respuestas. Y ahí aparecen las respuestas de los 25 consumidores en relación a la cantidad de veces que cada uno de ellos asistió al negocio en el último mes. Por lo tanto, nuestra variable bajo estudio es una variable numérica discreta. Veamos que surge de un proceso de conteo y que asume valores enteros que en este caso puntual van desde el valor 1 al valor 7. A continuación se presentan una serie de consignas que vamos a ir trabajando. Empecemos con la primera. Nos pide que organicemos los datos en una tabla de frecuencias. Recuerden que las tablas de frecuencias son una de las estrategias descriptivas con las que contamos para poder organizar y resumir la información. Por lo tanto, la tabla de frecuencias va a tener la siguiente estructura. En la primera columna vamos a consignar los distintos valores que asume la variable, que dijimos en este caso valores enteros que van desde el 1 al 7. Y en la segunda columna vamos a incorporar lo que son las frecuencias absolutas simples, es decir, estas frecuencias nos están indicando la cantidad de veces que se presenta cada uno de los valores de la variable, es decir, la cantidad de veces que se repite cada uno de esos valores. Entonces, empecemos con el primero de los valores. Vamos a ir a nuestra serie simple y vamos a contar la cantidad de veces que aparece el valor 1. Y acá vemos de que aparece 3 veces. Es decir, de que 3 consumidores dijeron que asistieron exactamente una vez al negocio. Hagamos lo mismo con el valor 2. Vamos a nuestra serie simple y contamos la cantidad de veces que aparece el valor 2, que en este caso va a ser 4. Es decir, 4 consumidores manifestaron haber asistido 2 veces a ese negocio. De manera análoga vamos a trabajar con los siguientes valores que asume la variable y podemos observar que la suma de todas las frecuencias absolutas simples debe coincidir con el tamaño muestral, que lo vamos a denotar con la letra n minúscula y que en este caso es igual a 25, es decir, los 25 consumidores a los cuales se les consultó. Bien, sigamos con la segunda consigna donde nos pide que grafiquemos convenientemente esta información. Bueno, para poder representar gráficamente las frecuencias absolutas simples y teniendo en cuenta la naturaleza de los datos con los cuales estamos trabajando, vamos a recurrir a lo que se llama el gráfico de bastones, que es el que se presenta acá a continuación. Fijémonos que necesitamos partir de un sistema de ejes cartesianos en el cual en el eje de abscisa vamos a consignar la variable bajo estudio, es decir, los distintos valores que asume nuestra variable, y en el eje de ordenada vamos a incorporar lo que son las frecuencias simples, en este caso las frecuencias absolutas simples. Y para cada uno de los valores que asume las variables vamos a levantar una ordenada que va a estar representando, en este caso, la cantidad de veces que se presentó cada uno de los valores. Es decir, fijémonos que el valor 1 se presentó 3 veces, mientras que el valor 2 habíamos visto que se había presentado 4 veces. De la misma manera procedemos para los restantes valores. En esta consigna nos piden que calculemos y grafiquemos las frecuencias relativas acumuladas y que digamos cómo se denomina este gráfico. Para ello antes vamos a calcular las frecuencias relativas simples. Por lo tanto, vamos a retomar nuestra tabla de distribución de frecuencia y vamos a incorporar una nueva columna. Estas frecuencias relativas simples nos van a estar indicando la proporción de veces que se presenta cada uno de los valores de la variable. Entonces, empecemos con la primera de las frecuencias relativas simples. Observamos que el valor 1 de la variable se presenta 3 veces de un total de 25 observaciones.
Por lo tanto, la frecuencia relativa simple va a ser igual al cociente entre 3 y el valor 25. Es decir, el cociente entre la frecuencia absoluta simple correspondiente y el tamaño muestral. Esto nos arroja un valor igual a 0,12, que también lo podemos trabajar en términos porcentuales como un 12%. Es decir, que el 12% de los consumidores manifestó haber concurrido exactamente una vez. De la misma manera podemos calcular la segunda frecuencia relativa simple, es decir, el valor 2 se presentó 4 veces de un total de 25 observaciones. Por lo tanto, la segunda frecuencia relativa simple va a resultar del cociente entre el valor 4 y el valor 25, lo cual arroja un resultado igual a 0,16. Es decir, el 16% de los consumidores asistió 2 veces. De la misma manera, podemos calcular las restantes frecuencias relativas simples y podemos observar que la suma de todas las frecuencias relativas simples debe coincidir con la unidad. Bueno, ahora que ya hemos calculado las frecuencias relativas simples, vamos a proceder a calcular las frecuencias relativas acumuladas. Estas frecuencias nos están indicando la proporción de casos o elementos hasta un determinado valor en particular de la variable. Veamos en este ejercicio. La primera frecuencia relativa acumulada siempre va a coincidir con la relativa simple. Por lo tanto, en nuestro caso va a asumir el valor 0,2. La segunda frecuencia relativa acumulada va a surgir de tomar la relativa acumulada anterior y a esa adicionarle la relativa simple asociada a una concurrencia de 2, lo cual sería igual a 0,28, es decir, la suma de 0,12 más 0,16. Esto también lo podemos interpretar en términos porcentuales, es decir, hablar de un 28%, es decir, de que el 28% de los consumidores manifestaron haber concurrido hasta 2 veces. De la misma manera, podemos proceder para calcular las restantes frecuencias relativas acumuladas y vamos a observar que la última frecuencia relativa acumulada va a coincidir con la unidad. Ahora que hemos determinado las frecuencias relativas acumuladas, vamos a proceder a graficarlas y para eso vamos a recurrir al gráfico escalonado. Observemos que para cada valor de la variable, lo que vamos a hacer es marcar la frecuencia acumulada y ese valor lo vamos a mantener constante hasta el siguiente, donde se va a producir el próximo escalón. Es decir, si tenemos en cuenta la naturaleza de los datos, sabemos que entre el valor 1 y el valor 2, la variable no asume ningún valor. Por lo tanto, dentro de ese intervalo, vamos a ver que la frecuencia será constante y en nuestro caso igual a 0,12. Y recién cuando la variable asuma el valor 2, va a aumentar esa frecuencia y en este caso asumiendo un valor de 0,28 y se va a estar manteniendo hasta el valor 3, donde ahí se va a producir el siguiente escalón y esto se va a ir repitiendo de manera sucesiva. Bueno, ahora les propongo que determinemos las frecuencias absolutas acumuladas. Para ello retomamos nuestra tabla de distribución de frecuencias y vamos a tener en cuenta que las frecuencias absolutas acumuladas nos están indicando la cantidad de elementos o casos hasta un determinado valor en particular de la variable. Empecemos. La primera frecuencia absoluta acumulada va a coincidir con la absoluta simple, o sea que en este caso va a asumir el valor 3. La segunda frecuencia absoluta acumulada va a surgir de tomar la absoluta acumulada anterior y a ella sumarle la absoluta simple correspondiente a una concurrencia de 2. Por lo tanto, sería 3 más 4 igual a 7. Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera, es decir, de que existen 7 consumidores que manifestaron haber concurrido hasta 2 veces al local.
De manera análoga, podemos calcular las restantes frecuencias absolutas acumuladas y la última de ellas va a coincidir con el tamaño muestral, que en nuestro caso es igual a 25. Bueno, ahora vamos a analizar los resultados que hemos obtenido en el contexto del problema a partir de algunas consignas. Comencemos con la primera. ¿Cuántos consumidores concurrieron 6 veces? Esta información la podemos encontrar en la frecuencia absoluta simple, ya sea a través de la tabla de frecuencias o bien observando el gráfico de bastones. Y podemos concluir de que 4 consumidores asistieron 6 veces al negocio. La siguiente pregunta dice, ¿qué proporción de consumidores concurrió hasta 3 veces? Bueno, esta información la podemos encontrar en las frecuencias relativas acumuladas, ya sea observando la tabla o bien a partir del gráfico escalonado. Y la respuesta sería que la proporción de consumidores que concurrió hasta 3 veces es igual a 0,40. La siguiente pregunta dice, ¿qué proporción de consumidores concurrió entre 3 y 5 veces? Bueno, esta información la podemos encontrar en las frecuencias relativas simples correspondientes a 3, 4, 5 concurrencias. O también lo podemos calcular a partir de las frecuencias relativas acumuladas, considerando la acumulada hasta 5 menos la acumulada hasta 2. Y de esta manera podemos concluir que el 44% de los consumidores concurrió entre 3 y 5 veces. La próxima pregunta dice, ¿cuántos consumidores concurrieron menos de 3 veces? Es decir, nos está preguntando cuántos consumidores concurrieron como máximo 2 veces. Bueno, esto lo podemos ver directamente a partir de la frecuencia absoluta acumulada hasta 2, o bien, como lo hemos visto anteriormente, teniendo en cuenta las frecuencias absolutas simples. Y de esta manera podemos concluir diciendo que 7 consumidores concurrieron menos de 3 veces. Bueno, espero que les haya servido esta ejercitación y nos vemos en la próxima.